Hola chicos, nuestra presentación se basa en el texto Procesamiento de sílabas que son prefijos. Fue un texto elaborado por dos psicólogos españoles, Alberto Domínguez y Fernando Cuetos. El enfoque de este estudio es cómo se da la preactivación de palabras en la memoria léxica con dos mecanismos diferentes. El primero es el procesamiento morfológico y el segundo el procesamiento fonológico silábico. El estudio basado en estos dos procesamientos se justifica en el hecho de que para tener un acceso al significado de la palabra se requiere un análisis subléxico, aludiendo de manera directa ya sea a los morfemas o a las sílabas. La importancia de este trabajo radica en que la segmentación de palabras en morfemas y sílabas contribuye al acceso al significado de las mismas. Por otro lado, las unidades preléxicas resultan fundamentales para el aprendizaje de la lectura. El procesamiento morfológico se da a través de la alusión de palabras por medio de las unidades mínimas con significado, es decir, los morfemas, que en este caso serán prefijos. Además, este tipo de procesamiento contribuye a una economía en el almacenamiento léxico, ya que, por ejemplo, se almacenan varias palabras solo acudiendo a su raíz, como en gato, cuya raíz gat conforma las palabras gata, gatito, gatuno. Por otro lado, el procesamiento morfológico posee un alto grado de representación. Se puede llegar fácilmente a correspondencias como concepto-palabra debido a la carga semántica de los morfemas. En lo que respecta al procesamiento silábico, damos cuenta de que surge un proceso de inhibición en el ejercicio de llevar a cabo una decisión léxica. La inhibición de selección de palabras ha sido una hipótesis explicada mediante el efecto de priming. El priming es un primer estímulo. En este caso de procesamiento silábico, los estímulos siempre serán palabras. Si presentamos como primer estímulo la palabra maleta, se activará una serie de posibilidades léxicas, tales como maletín, maltratar, malabar, malva o maletera, puesto que todas comparten una misma primera sonoridad o, mejor dicho, una primera unidad fonosilábica. En el transcurso de este fenómeno se dará a cabo la selección de palabras que están mejor relacionadas con la palabra maleta, que en este caso podrían ser los casos de maletín o maletera. Una vez hecho este proceso, se inserta un segundo estímulo, una segunda palabra, denominada target. Pero con este segundo estímulo, damos a conocer cuánto se nos dificulta el reconocimiento de unidades fonosilábicas por el proceso de inhibición llevado anteriormente con el caso del priming. Por ejemplo, tenemos como target, o sea, como segunda palabra o segundo estímulo, la palabra malva. La palabra malva, al igual que la palabra prime, que fue maleta, comparten la misma unidad fonosilábica, pero este reconocimiento exige un mayor uso de tiempo, puesto que la palabra malva fue inhibida en el primer proceso, en el proceso de priming. Este trabajo constituye una revisión de resultados de dos experimentos. Ambos apuntan a demostrar las diferencias entre un procesamiento de recuperación léxica de tipo fonológico silábico frente al morfológico. Esto en cuanto a tiempo o duración que requiere cada uno y a los resultados de la técnica de potencialidades evento relacionados. Ahora bien, en cuanto a los experimentos, en el experimento 1 se contrastan tiempos de recuperación léxica que se da mediante el procesamiento morfológico y silábico. Y en el experimento 2 trata de la aplicación de la técnica de potencialidades evento-relaciones. Esta técnica mide las respuestas cerebrales ante los dos procesos. Como lo mencionaron anteriormente, el primer experimento es un estudio de reacción. En este experimento, como primer paso, se buscaron palabras que pusieran las sílabas y los morfemas en una misma condición. Es decir, seleccionaron palabras que tuviesen prefijos constituidos por una única sílaba. Como podemos dar cuenta, en el procesamiento morfológico tenemos dos palabras que comparten una misma primera sílaba y que a su vez esa primera sílaba tiene una función morfológica de prefijación. Comparten una misma unidad fonosilábica, pero que a su vez, mediante el prefijo, tienen una misma denotación.
Pues el prefijo re en la palabra reacción cumple con su misma función morfológica en el sentido de que es una unidad de significado. No obstante, encontramos en contraposición la relación entre dos palabras que son regalo y reforma, las cuales cumplen únicamente con las características de un procesamiento silábico, puesto que la sílaba re en la palabra regalo está cumpliendo únicamente con una función fonológica más no morfológica. Una vez aplicados los estudios de reacción, mediante la siguiente gráfica podemos observar cómo cuando regalo prima a la palabra reforma obtenemos tiempos de reacción más largos y cuando la palabra reacción prima a reforma obtenemos tiempos más cortos. En ese sentido concluimos con que el procesamiento morfológico resulta facilitador mientras que el silábico es inhibitorio. Asimismo, al usar la palabra reforma como segundo estímulo, es decir, como target en ambos procesamientos, evidenciamos que cada procesamiento tiene efectos totalmente opuestos. Por otro lado, tenemos un segundo experimento realizado con la técnica de potencial relacionado con evento, que es la medida de la respuesta cerebral que es el resultado directo de un evento específico sensorial, cognitivo o motriz. El estudio del cerebro en esta forma provee medios no invasivos de evaluar el funcionamiento del cerebro en pacientes con enfermedades cognitivas. Este segundo experimento trata de medir los potenciales eléctricos inducidos por el estímulo target sobre el cuero cabelludo. La medición continua de esta técnica nos permite evidenciar cuál es el comportamiento del priming fonológico silábico y el morfológico milisegundo a milisegundo. Las ondas obtenidas para las dos condiciones experimentales diferían en dos momentos temporales, uno temprano que podía reflejar el procesamiento preléxico entre los 150 y los 250 milisegundos y otro más tardío de carácter léxico entre los 360 y los 460 milisegundos, coincidiendo así con el componente N400. Este componente N400 es una fluctuación en el voltaje detectada en el cuero cabelludo que algunos autores vinculan con el priming semántico, el cual en primera instancia lleva a la compresión del lenguaje. Así pues, en la ventana temprana de los targets, precedidos por palabras que contenían el mismo prefijo, produjeron una onda más positiva que la condición no relacionada. Esta diferencia fue más importante en la región anterior que en la central o la posterior, como puede verse en esta figura. Este efecto podría estar señalando que a los 150 milisegundos el target está ya beneficiándose de la presentación previa de un prime, que empieza por el mismo prefijo. Cuando los contrastes se realizan entre la condición silábica y la condición no relacionada, no existe ninguna diferencia significativa en esta ventana temprana. Entonces, la condición prefijada difiere tanto de la condición silábica como de la condición de línea base no relacionada, produciendo en los dos casos valores más positivos. El efecto se localiza en la región anterior izquierda. En cuanto a la ventana de los N400, los targets precedidos por palabras que empezaban por un pseudoprefijo, como por ejemplo la sílaba re en regalo, produjeron un pico más negativo que aquellos precedidos por palabras prefijadas, re en reacción. El pico tendía a ser más positivo, atenuando el aspecto del valle de la onda. Estos efectos podrían estar señalando que aproximadamente a los 400 milisegundos se produce el proceso de selección léxica, que implica una inhibición de las representaciones preactivadas, aquellas que empiezan por la misma sílaba que el prime. Mientras que los targets relacionados morfológicamente se aprovechan del procesamiento del prefijo del prime para componer más rápidamente el significado compuesto del target. La lectura nos plantea que re en español significa hacer dos veces. En reacción es una acción después de otra acción y en reforma es dar forma por segunda vez a algo. En este sentido, si presentamos reacción antes de reforma y tenemos que reconocer la segunda, tenemos una parte del significado de la palabra interpretado y solo falta combinarlo con el significado de la raíz. Lo importante es que esta facilitación solo es posible si se ha hecho un tratamiento morfológico de la estructura del prime, es decir, si se ha separado el prefijo de la raíz y se han reconocido por separado. De lo contrario, no cabe esperar esa facilitación. En conclusión, se establecen dos sistemas de procesamiento, uno fonológico y otro morfológico. Este sistema de doble ruta discrimina muy rápidamente, y en un estudio preléxico, la naturaleza fonológica o morfológica de la unidad que está tratando. Ambos sistemas parecen independientes y producen resultados inversos.
Esto es, mientras que las sílabas activan representaciones de palabras en el nivel léxico se inhiben mutuamente para permitir la selección léxica. Los morfemas producen la activación de una unidad común a todas las representaciones léxicas que la comparten, y esta característica es lo que explica la facilitación temprana y posterior que se obtiene de su procesamiento.